Hoy vamos a estar hablando sobre la fe y las obras. Fe y obras. Un tema muy importante porque realmente nosotros necesitamos conocer el tema de la fe, cómo actúa y si tiene algo que ver con las obras o no. Entonces, es obvio que nosotros debemos despertar en esa área para que nosotros podamos rendir más espiritualmente. Porque el tema de desarrollar fe, aprender a tener fe, es algo que realmente los cristianos tienen que saber. Que hay muchos cristianos y muchos pastores que no conocen esto. Hablan de esto, pero en realidad no conocen. Nunca desarrollaron fe. Entonces, hay que entender, es importante. Y quiero que ustedes presten atención. Y para esto agarramos Santiago, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice, más queréis saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actúa juntamente con las obras, con sus obras? Y que la fe se perfecciona por las obras. ¡Qué tremendo! Muy bien, entonces, podemos decir que el libro de Santiago es uno de los más prácticos para poder orientarnos a practicar la palabra de Dios dentro del campo de la fe. No es solamente obedecer a la palabra de Dios, sino aplicar nuestra fe en la palabra de Dios. Es importante, ya que nos muestra cómo poner en práctica nuestra fe en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Entonces, estos versículos en particular nos habla cómo la fe y las obras están íntimamente vinculadas. Las dos cosas van juntas, no se pueden divorciar. Las dos cosas tienen que ir en paralelo. Por eso es que el cristiano no puede estar de balde. El cristiano tiene que hacer obras en lo que respecta a la fe. Si el cristiano no está haciendo obra, la fe no actúa, no se perfecciona. Y se queda estancada. Si la fe se ajusta a nuestra propia voluntad, pues está muerta. Es por eso que muchos, ¿no es cierto?, emocionalmente están con una fe que, wow, pega un pico hacia arriba. Pero después se decepcionan de ellos mismos y pega un pico hacia abajo. Es importante entender que esto no se ajusta a ningún sentido emocional, sino más bien dentro de lo que es el campo de la voluntad de Dios. Y para eso nosotros tenemos que empezar a practicar obras, fe, ¿para qué? Para agudizar los sentidos espirituales y poder tener discernimiento. De lo contrario, jamás hay discernimiento. El discernimiento se desarrolla junto con la fe y las obras. De lo contrario, no puede haber discernimiento. No es algo espíritu maravilloso, ¿no es cierto? Algo que de repente mágico. No existe eso. No existe eso. Y la falta de obras puede llevarnos a la muerte espiritual. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Y pregunta. Y es una pregunta basada dentro de lo que es la teología y la hermenéutica.
para que puedas entender. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera hecho todo lo contrario a lo que hizo? Él por la fe puso a su hijo, el hijo de la promesa, en ese altar. Y lo presentó delante de Dios, y a punto de matar a su propio hijo, Dios lo detuvo, porque realmente esto para cualquier padre sería algo muy grave, sería algo tremendo, porque creo que ninguno haríamos eso, pero es una tipología, no solamente, pero vamos al caso. El ser humano tiene que desarrollar una fe tan grande, y sus sentidos espirituales tendrían que ser muy grandes para hacer semejante cosa. Fuera de lo que es la tipología, de lo que representa el hombre para Dios, la paga del pecado, la muerte, y lo que representa, ¿no es cierto?, Dios a través del Cordero que presentó en ese mismo instante. Abraham, fuera de eso, Abraham tuvo una fe con obras. Él creyó en la palabra y la puso de manifiesto. Y esto hizo que fuera amigo de Dios. Pero hay algo. Quizás en su corazón sentiría que Dios de alguna manera traería la solución, porque aun cuando iban subiendo y su hijo le pregunta: papá, no llevamos ningún cordero para el sacrificio. Él le dijo: Dios proveerá. Y él se puso en manos del Señor. Lo que sucediera sería la voluntad de Dios. Sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y acá podemos ver las obras. ¿Me está entendiendo? Las obras. No se ajusta a la emoción, no se ajusta, ¿no es cierto?, a nuestro parecer, sino es una obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, si alguno quiere investigar más, Génesis capítulo 22, léalo completo y se va a dar cuenta. Abraham puso por obra la palabra de Dios, creyó a Dios que podía dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Y esto nos habla de que había una confianza plena y gigantesca de parte de Abraham, y él caminaba a través de la fe y de las obras, porque entendió este principio. Y este es el principio que debemos entender todos los cristianos. Es por eso que a todos los cristianos les insto a que sean trabajadores de Cristo, que pongan la mano en el arado, que no mire hacia atrás, porque Dios le dio dones y ministerios. Y cuando una persona retrocede, obviamente no le agradará a su alma. Está hablando precisamente de una persona que después de haber trabajado para el Señor mucho tiempo ha retrocedido para atrás. El Espíritu se encarga de acusar a su conciencia de que él se tiene que levantar, de que él tiene que tomar, ¿no es cierto?, poner sus manos sobre el arado y no mirar hacia atrás, no recordar lo que el diablo hizo, sino lo que Dios quiere hacer. Ahora, la palabra de Dios dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Le está hablando a Abraham. Está hablando precisamente del capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22. Habla completamente de la vida de Abraham y todo lo que aconteció en la historia. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién creyó?
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, dejemos de hablar de Abraham un poquito. En los versículos que hemos leído de Santiago capítulo 2, versículos 20 al 22, nos formula cuatro preguntas. La primera de ellas, estamos formulando preguntas basadas sobre estos versículos bíblicos. Atienda bien. Primero, ¿qué significa la fe sin obras? Bien, una pregunta interesante. La fe sin obras, en el sentido que le da el texto, es creer a Dios, creer en un Dios sin la acción correspondiente. Esto significa la fe sin obras. En otras palabras, podemos decir, yo tengo fe, pero una fe pasiva, que no tiene fruto. No tiene fruto. Y muchas personas pueden creer en Dios, pero no se esfuerzan para seguir sus mandamientos y ponerlos en práctica. Y poner en práctica lo que se predica y lo que se enseña. No se esfuerzan para poner en práctica la palabra de Dios. Entonces una fe sin obras. Y una fe sin obras es muerta. Es muerta. Quiero que entiendan eso. Un ejemplo práctico. En una de las tipologías de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y miren, en la tipología nosotros podemos apreciar nuestra vida y relación con Dios. Él bendice la obra de tus manos. Le está hablando a un pueblo rebelde, duro de servir, que lo único que hacía era quejarse, que estaban a punto de cruzar, precisamente de llegar a Canaán, de enfrentar 32 naciones, estaban a punto, ¿no es cierto?, de tomar la tierra prometida. Y en esta segunda ley, porque Deuteronomio significa eso, segunda ley, era el libro por excelencia que se leía todos los años en las festividades. Escuche, ¿sabes qué? Le está diciendo a ese pueblo que no habían hecho nada en el desierto, porque nada hizo en el desierto, pero él no está hablando, él no se sujeta a tiempo y espacio, él le está diciendo a la persona, a esas personas, quizás vos no hagas nada, pero tu descendencia va a ser. Escucha, capaz que no hagas nada que sobresalga de lo que vos estás haciendo, pero yo estoy contigo, pese a todo lo duro que seas, pese a los rebeldes que seas, yo estoy contigo en este desierto. No tendría que estar contigo. Pero tú tienes que entender que Dios utiliza la ley del ejemplo. Él dejó su trono para establecer su casa, tabernáculo, casa que habita Dios significa. En medio del desierto. ¿Por qué Dios en medio del desierto, en medio de esas 12 tribus de Israel, estaba habitando y los seguía
y les enseñaba y los instruía. Hoy en día, en el desierto de la vida, todavía Dios no te ha abandonado. ¿Sabes cuándo te va a abandonar? De dos maneras. La primera es cuando nosotros queremos que Él nos abandone. Y no lo hacemos con palabras, sino con las acciones. Y la segunda es cuando se termine la gracia de Dios. Pero Él está en medio de este desierto y todavía el hombre tiene oportunidad. Todavía el hombre puede agarrarse de Dios llegado el momento, y es por eso que necesita las circunstancias, unas circunstancias totalmente contrarias y feas de la vida para poder entender de que Dios es Dios y que no hay otra cosa y no hay otra solución. ¿Me entiende? Y acá en este versículo bíblico nos habla precisamente de eso. Dios no te va a abandonar. Pero ¿sabes qué? Como dije al principio, Él utiliza la ley del ejemplo. Y si siendo Dios hace obras, nosotros como seres humanos también, con mucha más razón, si queremos representar, ¿no es cierto?, la fe puesta en Cristo. Amén. Segundo punto. Segunda pregunta, porque la fe sin obras es muerta. La muerte espiritual significa la separación de Dios. Si no produce obras, no hay evidencia de la fe. Lo que evidencia la fe es las obras. Es por eso que Jesús no solamente estaba hablando de aquellos que decían conocer a Dios cuando en realidad los hechos negaban todo lo contrario. No solamente eso, y cuando dijo, por los frutos los conoceréis, está hablando precisamente también de las obras que el hombre podría realizar conforme a la fe basada en la persona de Cristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, no hay evidencia de la fe, sino que hay evidencia. Si no hay evidencia de la fe, ¿cómo estamos demostrando nuestro amor por Dios y a nuestro prójimo? ¿Cómo lo estaríamos demostrando si no hay evidencia de la fe? Mire, lo que Dios ve, usted es justificado por la persona de Cristo. El Espíritu Santo se encarga de traer y llevar la voluntad de Dios, pero usted es justificado a través de la persona de Cristo. O sea que Dios el Padre te ve santo a través de Cristo. Entonces, si llevar la naturaleza vieja, podríamos hacer dos filas: la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Y si uno está en la fila, la naturaleza de Adán, ya está condenado. Pero si uno está en la fila de la naturaleza de Cristo, Dios nos ve santo a través de Cristo, porque Él pagó ya el precio en la cruz. Y nos apartó y nos separó. Esto se llama hagios, en griego, hagios. Ahora viene la otra parte. Hagismo, ¿qué es? Consagración. Yo decido seguir a Cristo. Cristo me quiere justificar y cuando yo lo acepto, ya me justificó. Pero ahora lo debo seguir. Esto se llama santificación y eso tiene que ver con la conciencia. Muy bien. Ahora, la inactividad no es compatible con la vida cristiana, bajo ningún punto de vista. Si nuestra fe no se manifiesta en acciones concretas, entonces nuestra fe está literalmente muerta. Y corremos el riesgo de enfriarnos y morir.
Una vez que fuiste salvo, mientras crezcas en la fe, seguís siendo salvo. Pero si tomás la decisión incorrecta, sos vos los que rechazás la salvación. Todo lo que no procede de la fe por obras es pecado. Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está apartado de Dios. Y esto no es una doctrina que inventé, es bíblico y hace años que está esta doctrina, miles de años. Tercer punto, ¿qué significa tener obras en la fe? Las obras se refieren a cualquier acción que tomamos en respuesta a nuestra fe. Puede ser dar limosna, visitar enfermos, ayudar a los necesitados, compartir el evangelio con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son acciones, son una manifestación de nuestra fe. Las obras no nos salvan, pero la fe no puede ir separado de las obras. ¿Entendió? Bajo ningún punto de vista puedo ser un creyente pasivo. Si soy un creyente pasivo, pues mi fe está muerta, literalmente. Y si sé hacer lo bueno y no lo hago, esto es contado por pecado. Pero si no tenemos obra, la fe es muerta en sí. Recordemos, Santiago capítulo 2, versículo 20 al 22. De vuelta, vamos a leerlo. A ver si está, ahí está. Eso es. Dice, mas quiera saber el hombre vano. O sea, al hablar del hombre vano, está hablando de que ni tu voluntad, ni tu intelecto, ni lo que vos quieras hacer, ¿no es cierto?, para llegar a Dios, basta, ¿no es cierto?, ni siquiera lo toma en cuenta Dios. Que la fe sin obra es muerta. No, acá hay una pregunta, porque esto se puede malinterpretar. Acá hay una pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿Qué podemos entender? Ahora bien, si no hay certeza, si no hay seguridad, no hay fe. Y si no hay fe, el pecado sigue viviendo feliz y contento. Y se va a manifestar. Abraham fue justificado por las obras. Eso es lo que dijo. Porque la pregunta es, ¿acaso no fue justificado Abraham por las obras cuando presentó a su hijo Isaac? Y los judíos, porque la carta a los hebreos fue escrita para los judíos, esparcidos por Asia Menor, como conocían, tenían conocimiento de las Escrituras y algunos se convirtieron a Cristo siendo que eran rabinos, aún así entendieron. Santiago, se cree que entre Pablo y Santiago escribieron la carta a los hebreos, por eso es lo que quiero explicar ahora. Y la carta a Santiago fue escrita precisamente para que puedan entender aquellas personas
que creían que por estar bien Dios estaba con ellos. Por eso que si usted sigue leyendo, le echa palo a la gente rica que no se apiada de los pobres. Y a los hipócritas que se abrazan porque de repente diezma bien. Ahora va a entender por qué esa era la costumbre de los judíos. Escuche, ¿acaso no fue justificado por las obras? Tú que estás ahí comiendo tu asadito y sentadito, tranquilo en tu casa, Dios te bendice, Dios está conmigo, con lo que yo le pido el Señor me da. Eso es lo que dicen muchos, pero errado están. Él le dice, ¿acaso Abraham no fue justificado por las obras? Atiendan bien. Ahora bien, sin fe no hay certeza, hay dudas. Y lo que procede de las dudas, procede del pecado. Atiéndame porque yo voy a explicar también. Dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y le está hablando también a los judíos que estaban mezclados con los romanos. Y a los judaizantes y a aquellos cristianos judíos. Había varios grupos. Entonces le está diciendo, mira, como Pedro, cuando vio el lienzo con animales inmundos conforme al Antiguo Testamento. No entró, Señor, cosa inmunda en mi boca. Y él le dice, mata y come, y no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y la costumbre del israelita es comer conforme a lo que ya está dictaminado dentro del libro de la ley. Leyes sanitarias. Leyes sanitarias. Por ejemplo, no comer chancho. Por el tema, es un tema muy sencillo. No existía la vacuna contra la triquinosis, ¿no es cierto? Y por eso, obviamente, cuando comían chancho, por ahí morían de enfermedades. Entonces Dios guardaba al pueblo de Israel. Pero lo que Dios santificó, y acá le está diciendo, el que duda de lo que come. Y esta palabra no es solamente para aquellos que comen, sino para aquellos que tienen duda. Es igualmente importante. No proviene de la fe, sino de pecado. ¿Entendió? Entonces lo podemos entender un versículo bíblico en forma literal, porque nos vamos a confundir, pero cuando vemos la historia, el motivo, el porqué, el contexto inmediato, vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que acá hay un principio. Porque el que duda, cuando te dice el Señor, pondrá la mano a los enfermos y estos sanarán, y vos estás dudando, no vas a sanar ni una mosca. Porque cuando el Señor te dice, yo te sostendré, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, y vos estás dudando, ¿de dónde viene? No viene de la fe, viene de la naturaleza del hombre, del pecado. Amén. Cuarto punto. ¿Cómo puede ayudarme estos versículos de Santiago, capítulo 2, a nuestra vida cotidiana? Este versículo es una llamada a la acción para todos los cristianos. Para todos los cristianos. Vuelvo a repetirlo por si la duda te quedó alguna cosa trabada ahí en el oído. Para todos los cristianos. No podemos simplemente creer en Dios. Debo poner en práctica lo que he aprendido a través de la prédica de la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos continuamente para mostrar
nuestro amor a Dios y al prójimo. Estos versículos es un recordatorio de lo que debemos estar activos en nuestra fe y que no quedarnos pasivos. Lo que Dios no quiere es eso. Y por eso Jesús insta al pueblo cristiano que se estaba levantando en aquel entonces, que llegaron aproximadamente unas 500 personas a la casa de Juan Marco y solamente entraron 120, cuando el Señor derramó sus promesas, se repartieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar en las lenguas de la gente que venía para la fiesta Pentecostés a traer sus primicias. Y entonces pudieron escuchar las maravillas que Dios estaba hablando en sus lenguas nativas. Y había convicción de pecados. Y muchos de ellos dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? Arrepiéntase y conviértanse en a Cristo. Y sean bautizados. Entonces Jesús, años antes de este acontecimiento, dice: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nos habla de la actitud de fe. Si tomamos esta palabra como una actitud de fe, que nos recuerda que estamos en una continua batalla, o si me dice usted que no está en una continua batalla, no le creo. Porque si no tiene batalla contra este, contra el otro, contra sí mismo, se levantó con el pie izquierdo, malhumorado, le duele la muela, le duele el dedo, le duele la costilla, le duele. Batallas. Nos recuerda que hay batallas. Si no somos perseverantes, haciendo las buenas obras, demostrando nuestro amor por Dios, por la fe en Cristo, nos rendimos y perdemos la batalla. Y perdemos la batalla. ¿Y qué pasa cuando pierdo la batalla? ¿Qué pasa cuando el enemigo, el contrario, el ejército contrario, viene y toma una legión de soldados? ¿Qué es lo que sucede? Los llevan cautivos. Así las circunstancias nos llevan cautivas y nos atan, porque no hemos comprendido que es una batalla. Y los violentos, estos son aquellos que tienen la actitud de fe, de perseverancia, que aunque venga pobreza y aunque vengan dificultades, aunque el gobierno esté pata para arriba y las autoridades no te hagan caso y los vecinos te digan que vos no servís para nada, y sabes qué, todas esas cosas pueden suceder, pero si uno se arrodilla y empieza a clamar al Señor y lo hace con perseverancia, Dios puede cambiar la historia. Dios puede cambiar la historia. La fe sin obra es muerta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Escuche, no rascándose la panza, creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Aunque el enemigo te diga, ¿viste? Dios no te está respondiendo. Usted siga adelante, persevere, persevere.
Porque Dios le está probando, porque Dios está probando su fe, porque Dios está probando su actitud de fe. La fe es un don de Dios, pero el primer paso, o sea, la actitud de fe, depende de nosotros. La fe sin obras es muerta. Esta es una verdad importante que todos los cristianos necesitan considerar en sus vidas diarias. Debemos recordar que nuestras acciones son una manifestación de nuestra fe. Recuerde eso, tómelo en cuenta. Y una oportunidad para mostrar el amor de Dios hacia los demás. Necesitamos poner nuestra fe en acción y ser ejemplo de la luz de Dios en este mundo. Recordemos lo que el Señor dijo. Qué tremendo. Dice otra vez, dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, en otras palabras, Dios no permite que vos seas tentado más de lo que puedas recibir, sino que te da la salida, esto es la luz. Tu mente se abre, puedes entender y Dios te muestra el camino. Entienda eso. En Santiago capítulo 2, versículo 20 al 22 nos invita a mirar más allá de lo que creemos. Y nos preguntamos, ¿cómo se refleja? Es una pregunta importante, quiero que la tomes en cuenta. ¿Cómo se refleja mi fe en mis acciones diarias? ¿Cómo se refleja? Hello. Saliste, vas a trabajar y ves que una goma está pinchada. ¿Cómo se refleja tu fe? ¿Le pateas mucho a la goma? ¿Cómo se refleja nuestra fe? Esto es un recordatorio de que nuestra relación con Dios debe traducirse en amor tangible, real, genuino hacia los demás. Al vivir nuestra fe por medio de las buenas obras, no solo cumpliremos con este principio bíblico, sino que transmitimos la luz y la esperanza y le damos esperanza de vida a quienes los rodean. Cada gesto de bondad se convierte en un paso hacia la verdadera vida espiritual y una manifestación de Dios, una manifestación divina en acción. Ahora podemos decir, mi fe sin obra es muerta. Y yo siempre dije algo que es muy importante. El cristiano tiene que trabajar. Porque si el cristiano no trabaja, le da lugar al demonio. Escuche, y usted me dice, pero hoy se puso muy demoniológico el pastor. No es así, es la realidad. Le está dando el lugar al demonio para que usted, en vez de pensar en lo que está haciendo para el Señor, piense en cualquier otra cosa y desvíe del objetivo en el cual Dios realmente quiere colocarlo y manifestar, y se vaya por las ramas. ¿Necesitamos trabajar para el Señor? Claro que sí.
Claro que sí. Porque las obras son evidencia la fe que tenemos en Cristo. Amén. Amén.